7:18 de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista. El tema principal, el segundo tema principal que vamos a abordar esta mañana está relacionado con el costo, y lo hemos abordado de alguna manera, con el costo de las tarifas que están pagando los distintos exportadores del país, los exportadores de banano, los exportadores de piña, y demás productos que ascendió a un 280% más. Eso denunció la Cámara de Exportadores Cadesco recientemente. Entonces están pidiendo acciones concretas para bajar ese costo. Al no estar ahora Habdeba precisamente operando esos barcos y estarlos operando la APM Terminals, la transnacional APM Terminals, se incrementó ese rubro tan importante para los exportadores de y las exportadoras de nuestro país. Sobre ese tema hemos invitado a David Gurzón. Él es uno de los legisladores que ha pedido la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o de la Secretaría Nacional de Concesiones para que intervenga de inmediato y ver si se logra una disminución de ello. Va a estarnos acompañando también Armando Foster, quien es miembro de la Junta Directiva de Habdeba. Va a estar con nosotros, está con nosotros aquí sentado, aquí a mi derecha, Abel Chávez de la Cámara de Productores de piña, de exportadores de piña, y también está con nosotros de mi lado izquierdo Andrés Gamboa, quien es el director ejecutivo de Cadesco, de la Cámara de Exportadores. Voy a iniciar con don Olman Elizondo, quien es el viceministro de Infraestructura. Prácticamente, don Olman, buenos días. ¿Se puede o no intervenir para reducir las tarifas? Alguien podría preguntarse ¿qué sentido tuvo entonces pasar de un operador como Habdeba, que tenía un costo en las tarifas, a pasar a otro operador que es APM Terminals y que incrementó? Se hablaba de mayores eficiencias, de una infraestructura mucho mejor para atender los barcos, los buques y demás, pero el costo se incrementó en un 280%. Es pasar, dicen algunos, de un monopolio público a uno privado, y salió más caro el privado. ¿Ustedes lo ven así? ¿Hay posibilidades de intervención? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. En realidad sí hay posibilidades de intervención, y el gobierno con todos sus cuerpos, tanto Habdeba como Autoridad Portuaria, la autoridad concedente de esta concesión, que la forman el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, Habdeba y la Casa Presidencial, están actuando mediante una muy detallada supervisión y una fiscalización de este asunto. Esto es una concesión para tener una obra de la magnitud que se tiene y con todos los medios para dar un servicio de primer grado. Es la terminal más importante de Centroamérica. Ahora, está comenzando, está en su primer periodo, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Con el asunto de las tarifas nunca se comparan tarifa A de un lado y tarifa A del otro, excepto si se cobra por la misma operación, por la misma actividad. Tenemos que comparar qué se cobra en una y qué se cobra en otra, o se economiza. Por ejemplo, los predios que antes se usaban para almacenar contenedores, ahora los contenedores van directos a la terminal. Los tiempos son mejores, y eso además, la tecnología actualizada que se usa permite tener posibilidades futuras, y si es necesario también se ampliarán las facilidades, las instalaciones o el equipo. Precisamente, don Olman, sabemos que usted está muy ocupado, pero le voy a pedir que se mantenga unos minutos más para que haya un poquito de discusión y comprender esto, porque usted hablaba de los predios. Esos son los lugares donde se descarga la carga, valga la redundancia, que viene donde se ubican los contenedores, y
y se ponen en sitios fríos, eso antes se pagaba efectivamente por aparte. Pero bueno, vamos a ver qué dicen la Cámara de Exportadores, la Cámara de Productores de Piña, qué dice don Abel Chávez y también qué dice don Andrés Gamboa. Ya vamos con don David Gurzón, diputado de Liberación Nacional, quien ha estado pidiendo la intervención del MOP para regular esas tarifas, dice el viceministro que se puede. Pero me gustaría, don Abel, porque tenemos muchas voces y tratemos de resumir. Usted escuchaba lo que dice el viceministro. Buenos días. Buenos días, doña Laura, y muchísimas gracias por darnos la posibilidad de participar en esta entrevista. Efectivamente, nosotros con el tema tarifario y muy respetuosa la opinión del señor viceministro, pero realmente el costo para la operación de las exportaciones y en el caso de piña, nosotros sí lo hemos dicho ya en varias oportunidades, a nosotros se nos subieron los costos en aproximadamente mínimo un 178% si comparamos lo que hoy día tenemos o estamos recibiendo de parte de APM Terminals. Entonces, en ese sentido, aparte de eso, hay que ver que hay otros costos, que es la atención a la nave, que a nosotros también se nos ha incrementado en cerca de un 200%. 178 más 200%. Sí, solamente en el costo por la caja se han incrementado alrededor del 178%. Estamos hablando en términos de promedio cerca de 35 centavos por caja. Entonces, esto realmente con lo que se ha venido diciendo, yo creo que sí hemos hecho los números, efectivamente hemos estado comparando piña con piña, estamos comparando mangos con mangos. Entonces, yo creo que aseverar de que realmente no se están considerando algunos costos, creo que no es correcto. Yo, en ese sentido, inclusive en las reuniones que hemos tenido con diferentes miembros del gobierno, les hemos hecho ver, les hemos transmitido los números y les hemos dado inclusive todos los elementos necesarios para poder analizar la situación por la cual estamos en estos momentos atravesando. Si comparamos todas las tarifas, únicamente hablando del tema de tarifas, que hay en los puertos de América Latina, incluyendo algunos puertos de los Estados Unidos, aquí nos está saliendo un promedio, por decirle algo, en $515, por decirle algo, la atención de un contenedor. Y en esos otros puertos que tienen una operación similar, inclusive hay algunos operados por APM Terminals también, esos costos prácticamente vienen siendo el 50% de ese monto que a nosotros nos está implicando. Mayor, sí. Por parte de ustedes. Sí, claro, no aquí, y eso lo estamos sufriendo no solamente piña, también banano, que son los dos principales productos agrícolas de exportación, pero hay que ver que todos los usuarios de esa terminal en estos momentos estamos sufriendo eso. Los importadores, tengo entendido que ya han hecho también ver el problema que ellos están padeciendo y eso de alguna u otra forma también está encareciendo los productos aquí de consumo a lo interno. Eso es un tema, el tema de las tarifas. El otro tema es el tema de todo lo que es el funcionamiento. Y algo más grave que sí nos hemos enterado en estos últimos días, doña Laura, que nos han dicho que ya prácticamente con lo que ahorita tiene la terminal está full. O sea, no hay posibilidad. No hay capacidad. Usted está diciéndonos que de acuerdo con lo que la inversión que hay allí portuaria, no hay capacidad para atención de todos los buques. Exacto. Entonces, eso es preocupante también porque no le da margen a los operadores de las navieras de buscar métodos alternos para facilitar la carga de la fruta, que no pierda en el caso nuestro, todo lo que es la línea de frío y por ende, cuando estamos recibiendo los reportes de la fruta en el destino, hay problemas de calidad precisamente por esas largas esperas que muchas veces tenemos. ¿Y por qué no utilizan la infraestructura de Habdeba? A ver, en esto prácticamente, doña Laura, para contestar a esa inquietud que usted me dice, nosotros no podemos. O sea, el Estado se comprometió con el concesionario y todo lo que es carga refrigerada tiene que ir a APM Terminals, sí, de acuerdo con el contrato del Estado con APM Terminals. Sí. Y uno de los problemas que nosotros ha sido mucho más grave, inclusive así lo hemos planteado, es lo que se conoce en el término portuario, que es un incremento en el THC.
Nosotros nos están cobrando el THC por ¿Qué es el THC? Es el manejo en la terminal. Y eso es también, no se nos cobraba lo que era la manipulación del contenedor que llega vacío, y ahora se nos está cobrando también tanto el vacío como el cargado. Como el que está lleno. Sí, entonces uno se pregunta, hombre, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el beneficio? Porque se nos habla... Sí. Doña Laura, y esto es importante también, sé que el tiempo es oro y el viceministro también tiene otras ocupaciones, pero hay un beneficio que anda alrededor de $1 millón anuales en esto. Nosotros inclusive lo hemos dicho y hemos preguntado, ¿dónde está quedando ese beneficio que en un principio se nos había planteado a nosotros? Iba a ser un elemento para poder reducir estas tarifas. Ya voy, don Andrés, porque el viceministro tiene que irse ya. Viceministro Olman Elizondo, usted escuchaba de infraestructura, usted escuchaba la argumentación de Abel Chávez, no se la voy a repetir, me gustaría la réplica suya. Sí, bueno, con relación a eso tengo que decir que, bueno, es muy importante que los usuarios hagan saber este tipo de inquietudes y que se revisen en conjunto. Yo sí quiero indicar una cosa. Recuerden que en esto se gana en muchos campos. Uno de los campos es la productividad. Otro de los campos es la posibilidad inclusive de utilizar naves de mayor tamaño. Todo eso se está dando en este momento. Inclusive muchas de las cargas que antes venían como cargas mixtas, o sea, en buques combinados, se han pasado ahora a buques realmente de contenedores. Entonces, ¿qué pasa? Que también la demanda ha subido. Es muy importante lo que mencionó el señor Chávez con relación a que se está viendo que hay una ocupación alta de la terminal. Por un lado, tenemos que decir que como proyecto, pues a uno le interesa que la ocupación suba. Eso tiene que ir en conjunto también con la productividad y con la posibilidad de aumentos futuros en todas las facilidades y en todos los medios para hacerlo. Hay que comparar todas las cosas. Otro de los asuntos que uno no puede simplemente comparar las tarifas es en los tiempos de espera. Se han mencionado por ahí los tiempos de espera particulares. Hay que hacer un análisis de la terminal como tal y qué pasaría sin la existencia de esa terminal en los otros casos. En un momento se mencionó que no había posibilidad de utilizar las instalaciones de Habdeba. Recordemos que no son instalaciones especializadas para contenedores. Si nosotros pasamos toda la carga que en este momento, como decimos, ha incrementado, inclusive el número de naves también, si pasáramos eso a las instalaciones de Habdeba, no las podrían mover. Habría demoras muy grandes, etcétera. Pero lo que sí tenemos que pensar es que en caso de emergencias, el Estado tiene la potestad de pasar naves a ser operadas por Habdeba. Esto se ha hecho con un acuerdo común entre Habdeba, el concesionario, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en las dos oportunidades. Estamos en un periodo que nosotros consideramos siempre como el periodo de transición, que es todo el inicio de las operaciones para hacerle los ajustes del caso. En este caso, cuando hubo dos eventos han ocurrido, un evento de transporte en la ruta 32 que prácticamente colapsó el ingreso a la terminal y ahí se dieron órdenes para trasladar un número de naves a ser atendidas por Habdeba, sobre todo naves pequeñas que pueden operarse ahí. Y luego, cuando hubo un problema de energía, también. O sea, si hay problemas de esa clase, no es que no se puede. Pero no podemos tampoco tomar una terminal que ha sido diseñada, construida y equipada
en una forma realmente actual, con los desarrollos mejores en eso, y dejarla vacía para andar poniendo las cargas en terminales que no han sido diseñadas para eso, no están. Ahora que contamos con una buena terminal, que contamos con ese medio de la concesión de obra pública con servicios públicos, que permite que el Estado pueda hacer inversiones de este monto. Yo creo que no hay otra inversión como esa que se hubiera podido realizar en el país, de no ser que se use una forma como esta. No estamos vendiendo nada. Eso pertenece al país, eso pertenece al Estado, y algo más con relación a Habdeba, a quien apreciamos mucho, pues hemos estado siempre con ellos. No es que Habdeba va a desaparecer tampoco, aunque no es el tema. Habdeba es la autoridad portuaria, solo que ahora las actividades de Habdeba son especiales en la organización y el manejo de todo lo que se hace y sobre todo en un caso sumamente importante, cuál es, y ojalá lo tengamos todos en cuenta, la supervisión y la fiscalización. Entonces, hablando de Habdeba, Habdeba se tiene en este momento, y ya lo está haciendo, de mejorar su estructura para dedicarse a esas cosas tan especializadas. Eso implica movimientos de personal que ya ahora no se ocupa, si no hay operaciones y otro tipo de cosas, pero ese no es el tema que ustedes quieren escuchar. Con relación a esto, insisto, a los usuarios y de todos los medios, tanto importadores como exportadores, tanto navieros y otros operadores de transporte terrestre y todo, veamos todos los puntos, desde las facilidades de transporte de sus sitios de origen y destino de los contenedores, hasta todo punto. Tenemos que estar en este momento muy cuidadosos, analicémoslo en conjunto, pero sí, no pensemos que el haber hecho esto no es un gran avance para el país y que tiene que provocar beneficios que son desde la economía más generalizada del país. Gracias a don Olman Elizondo. Muchas reacciones hay aquí de inmediato. Los tiempos los tenemos muy resumidos, muy cortos. Así que bueno, había quedado pendiente con don Andrés Gamboa, director de Cadesco. Usted escuchó lo que decía el viceministro. Sí, muchas gracias y buenos días, doña Laura, don David, don Abel, don Olman. Muchas gracias por la invitación para la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Con respecto específicamente a lo que decía don Olman, efectivamente hay dos aspectos que sí se desmarcan del escenario que tenía anteriormente la competitividad del sector exportador y del comercio internacional. Y uno de ellos lo mencionaba don Abel Chávez, y es el manejo de contenedores vacíos. Antes solamente, se cobraba un monto por el contenedor cargado, ahora se cobra el mismo monto por un contenedor vacío, ¿verdad? Y por el otro lado, antes solamente en Habdeba se cobraba la carga de los contenedores, ahora se cobra la carga y la descarga. Entonces ya estamos viendo dos ejemplos muy tangibles de cambios y de impacto en materia de costos para el sector exportador. Y para esto me parece importante poner en contexto cuál es la situación que está teniendo el sector exportador en este momento. Según los números que tenemos a mayo, prácticamente no hay crecimiento dentro de las exportaciones. Han habido aspectos externos que han impactado a las exportaciones costarricenses, específicamente al sector agrícola. Vemos un decrecimiento importante en el sector agrícola de un 16%, donde banano y piña han tenido un marcado desaceleramiento. Y precisamente, si nosotros tomamos en consideración aspectos como la huelga, algunos otros obstáculos que se han sostenido, un cierre temporal que hubo en Caldera, vemos cómo por diferentes frentes se está afectando la competitividad del sector exportador. Y precisamente compartimos de alguna manera que estamos en un proceso de ajuste con la nueva terminal de contenedores de Moín. Sin embargo, estos números precisamente impactan y nos muestran muchísima preocupación dentro de nuestros asociados. David Gurzón, diputado. Buenos días, don Abel, don Andrés, don Olman y doña Laura. Un placer estar en este programa porque
lleva información a los costarricenses de lo que está pasando en el tema del comercio internacional de Costa Rica y particularmente sobre el inicio de operaciones de APM y la contraposición con los servicios que prestaba Habdeba. Habdeba, correcto. Aquí el señor viceministro, don Olman, nos acaba de dar algunas cosas que hay que rescatar. Uno, dijo que Habdeba es autoridad portuaria. Segundo, dijo que hay posibilidades de revisar el marco tarifario. Dentro de esos dos conceptos, como diputado he pedido al Consejo Nacional de Concesiones cuáles son los componentes que afectaron el diseño de las tarifas, porque debemos estar seguros si los montos que están en el diseño de la tarifa son los correctos o si se ha incluido el costo total de la construcción de la nueva terminal o solamente de lo que se ha construido hasta la fecha. Eso es algo muy importante y todavía esos datos no los tengo para estar certero de cuál es el monto que se incluyó dentro de la tarifa, además de los costos operativos y de las utilidades que debe recibir el concesionario por su inversión, que es muy importante para establecer las tarifas. Segundo, una de las cosas que dijo el señor viceministro, en la cual no estoy de acuerdo, es que la terminal de Habdeba no puede atender los buques. Dijo que no puede atenderlo y que solo en caso de emergencia. Que solo en caso de emergencia. Y vi mucha reacción aquí adentro. No, pero eso, señor viceministro, con todo respeto, usted es un experto en la materia de muchos años y usted sabe que esa terminal es la que le ha prestado el servicio del comercio internacional de Costa Rica antes de la terminal de APM. Y con eso quiero decirle que todos los barcos, excepto los Fully Cellular Container, que son barcos que tienen calados superiores a los que tiene la nueva terminal, que es especializada en barcos Fully Cellular Container, que es un calado de hasta 16 metros. Las terminales de Habdeba tienen calados hasta de 14 metros si estamos hablando de las 5 o 6. Así que hay que saber de esto. Y por dicha que yo tengo experiencia y conozco las terminales bien, y sé lo que está pasando y le puedo decir, señor viceministro, usted cometió un error, está equivocado. Ya está listo. Y aquí los señores de Cadesco y de la Cámara de Piñeros, conocedores también de todo lo que sucede en la Cámara de Bananeros, pueden decir si antes si había capacidad o no para atender esos buques. Mejor en Moín o si el servicio ahora es superior en la TCM. Ok, ya lo van a decir, pero también está Armando Foster, quien es directivo de Habdeba. Adelante, le escuchamos, don Armando. ¿Hay capacidad o no por parte de Habdeba de atender buques en este momento? Dicen los exportadores que no hay, duran mucho tiempo esperando, se quedan a la espera de la atención de esa carga o descarga. Así que bueno, quisiera escuchar su opinión. Bueno, buen día, doña Laura y contertulios. En realidad, el diputado David Guzmán, que conoce bien la temática, se ha expresado correctamente. Habdeba por 56 años ha prestado el servicio a la carga y aunque se le critica el servicio, lo hemos brindado con eficiencia y no es sino hasta ahora que se encuentran, o más bien ahora que entró a operar la TCM es que se reconoce que la calidad y las condiciones de servicio prestadas por Habdeba todo este tiempo han sido mejores que las que nos están ofreciendo en la TCM, y tengo que discrepar con don Olman porque los barcos que se están atendiendo en la TCM toda una vida los atendió Habdeba. Las tarifas, bueno, es un tema que también hay que discutir, y yo digo que el problema no necesariamente tiene que estar en las tarifas y en el sistema de cobro de las mismas, sino que hay otros aspectos que tenían que haberse dado con la entrada a operación de la TCM que no se están dando. Por ejemplo, los rendimientos son casi el 50% por debajo de los rendimientos que deberían de dar. Los tiempos de espera que tenían que reducirse de 21 a 2 horas de espera, más bien se aumentaron a 34 horas de espera. Entonces, y
la fiscalización de los servicios que debería de estarse dando puntualmente por el Consejo Nacional de Concesiones tampoco se está dando para poder exigir ajustes en esos detalles. Entonces, de ahí es que los costos se han elevado porque los rendimientos y la eficiencia del servicio no ha sido tal. Entonces, hay mucho que corregir. Yo creo que el gobierno tiene un papel preponderante que jugar en este proceso de ajuste que se ha demorado más de lo necesario. Y creo que si la fiscalización hubiera sido puntual, tal vez muchos de los problemas que está padeciendo la TCM se hubieran corregido a la fecha. Ahora bien, es inaudito que se espere que 2 puestos de atraque atiendan toda la carga que tradicionalmente se atendió en 10 puestos de atraque, por más eficiente que sea el servicio. Yo creo que se necesita más capacidad instalada para atender la demanda y satisfacer las expectativas de los usuarios. De todas maneras, Perfecto. Hay que entender que la razón de ser del servicio se debe al usuario, y el que tiene que estar satisfecho es el usuario, y al día de hoy no lo está. Entonces tenemos una tarea que cumplir ahí. Bueno, reacción inmediata. Don Abel Chávez, de la Cámara de Productores de Piña. Doña Laura, escuchando las palabras del viceministro, muy respetuosas, pero no las comparto. Cuando yo mencioné el tema de saturación es porque las ventanas de entrada que están teniendo los barcos ahorita en la terminal, prácticamente los barcos, si no están con los tiempos adecuados, no esperan y se van. El hecho que hayamos llegado hasta ese punto no implica que la producción agrícola esté subiendo. Al contrario, Andrés ahora ha sido muy claro. Las exportaciones de banano han venido reduciendo. Ya nosotros en Piña lo anunciamos que este año el sector se va a caer en aproximadamente 20 millones de cajas. Estamos hablando de 100 millones de dólares. Y para el año entrante, inclusive, también se lo hemos dejado ver a todas las personas con las cuales hemos estado conversando sobre este tema. Para el año entrante, si esta situación no se corrige, ya más o menos tenemos información de cerca de 8.000, 9.000 hectáreas más que van a salir de piña, porque no tiene sentido, doña Laura, estar haciendo un trabajo, exportando una piña, cuidándola un año y para al final tener un costo que al final no es competitivo con lo que está pasando en el mercado internacional. Piña este año ha tenido una situación bastante dura. Andrés mencionaba ahora el caso, las pérdidas que se han tenido por los bloqueos. El clima ha afectado mucho, también el problemas climáticos que se comenzaron a dar desde octubre del año pasado. Pero lo que dice el señor viceministro no lo comparto. El hecho que esté saturado simplemente, ya esta etapa de APM como que ya está cumpliendo el ciclo, y es lamentable, aunque nosotros desde un principio sí hemos apoyado la modernización de la infraestructura nacional, carreteras, puertos, aeropuertos, y nunca hemos estado en contra del proyecto. Inclusive en alguna oportunidad que estuvimos aquí con el señor diputado, de parte nuestra le dejamos la posibilidad de análisis. Sabemos que eso no es sencillo, no es fácil, pero ¿por qué si todavía a PM le están faltando 2 etapas para terminar el proyecto de la concesión? No se permite Habdeba. No, ¿por qué no invierten eso y modernizan todo lo que tiene Habdeba? Eso implica generar también empleo, darle una nueva vida a todo lo que es... o sea, que es necesario darle una nueva vida y que mantenga su vida Habdeba. Sí, en ese sentido no hay ningún problema, doña Laura, que ellos centralicen toda la operación portuaria, nos garanticen buenas tarifas, un buen funcionamiento en todo lo que es la parte operacional. El hecho que hayamos tenido que ir en 2 oportunidades a Habdeba también le demuestra al señor viceministro que las instalaciones de alguna forma se siguen utilizando. Lo que decía el señor diputado, lo del calado, totalmente de acuerdo. Por eso digo yo, si existe la posibilidad y que lo conversen con el concesionario y las autoridades de gobierno, y esto también tiene que estar muy, muy clarito, Habdeba,
de que eso es una opción que tiene la provincia de Limón para mejorar esa estructura y que empiece a llegar una inversión nueva, que se generen empleos y mejore mucho toda la estructura laboral y de inversión que puede tener la provincia de Limón. Todo lo contrario, a reducir más bien la planilla de Habdeba o a reducir las funciones de Habdeba. Bueno, dijo el viceministro que es la autoridad portuaria. Por cierto, esto se está debatiendo ahora en los tribunales, pero no quiero meterme en ello porque si no, no nos alcanza el tiempo. David Gurzón y también Andrés Gamboa. ¿Usted comparte entonces aquí por parte de los diputados de la Comisión de Limón de que se le mantengan esas funciones a Habdeba? Porque ustedes han resumido muchas cosas. Tiempos de espera no han disminuido. Costos en carga y descarga, por los contenedores vacíos se cobra, por los contenedores llenos se cobra. Carga y descarga, sí. Aumentaron los costos. No sé si hay otro elemento que me queda. Aquí hay un elemento muy importante que don Andrés y don Abel lo han dicho de una manera que tal vez, espero que el público lo haya captado. Hay un efecto de disminución de 20 millones de cajas de piña ya por los costos logísticos. Eso tiene un efecto que si me lo están diciendo... A ver si se explica un poquito más, sí, don David. Como que hay, con los costos que se están dando... Pagando, sí. Va a haber una disminución en la producción porque los costos logísticos son mayores. Entonces, eso tiene un efecto en más o menos una reducción de 9.000 hectáreas. Significa 4.500 empleos menos para el sector. Y Costa Rica no puede seguir perdiendo empleos en la zona norte, en la zona de Sarapiquí, en la zona de Pocosí, en la zona de Guásimo, donde está la producción de piña de este país. Son dos elementos, el banano y la piña, que aportan al Producto Interno Bruto cerca de 1.850 millones de dólares anuales. Si vamos a perder 100 millones de dólares anuales en el Producto Interno Bruto, ¿cómo vamos a sustituirlos? Esto significa un impacto y en vez de una reactivación económica, significa una regresión. Entonces, acá tenemos que ponerle atención a lo que nos han dicho los productores, que son los que están sosteniendo la empleabilidad en la zona, y que Habdeba sí tiene capacidad para dar los servicios. Y tomo en cuenta otro factor, que el estudio que hizo la Royal Haskoning, la empresa consultora que hizo el plan maestro y todo el desarrollo portuario de Limón y la nueva terminal de contenedores, fue hace 11 años. Significa que superamos y ya la primera etapa, 2A, que se concluyó de la nueva terminal, está saturada por lo que estamos viendo y no tienen la capacidad de atención, pero sí tenemos puestos de atraque ahí mismo en Moín con algunas facilidades que se podrían modernizar con más infraestructura y atender adecuadamente el comercio exterior de Costa Rica y las importaciones. Vea que ahorita todavía no hemos llegado a ese punto donde los costos que le están aumentando a los importadores nos lo van a trasladar a todos los costarricenses. Quiere decir que los productos que importamos nos van a salir más caros. Entonces ahorita el brinco va a ser más grande. Andrés Gamboa, sí, director de la Cámara de Exportadores. Sí, gracias. Para nosotros es importante mencionar que vemos como un gran paso el que ya exista un acuerdo por parte del presidente de la República de una fiscalización por parte del ministro de Obras Públicas y Transportes, la ministra de Comercio Exterior y el ministro André Garnier. Hay que recordar que el 65% de las exportaciones de nuestro país salen por el puerto de Limón, pero en su mayoría son productos agrícolas, ¿verdad? Y son productos que tienen márgenes de utilidad muy bajos, como es la piña, como es el banano, como son los jugos concentrados, por lo que cada colón cuenta y cada colón que se sube a nivel de competitividad afecta frente a los mercados internacionales. Y hay países competidores con mayores eficiencias, incluso en temas logísticos, que pueden estar tomando provecho de esto. Y para eso es importante destacar que las tarifas que estamos teniendo en este nuevo puerto son las más altas del hemisferio, ¿verdad? Y de ahí, esto es importante mencionarlo, porque de ahí es que ocupamos... ¿De todo el continente está refiriéndose usted? Por lo menos estamos por encima de Honduras, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile, entre otros. Y ahí es que tenemos que tomar conciencia tanto los actores públicos como privados ¿Usted para cree, eso. ¿Usted cree, los exportadores creen que se debería de permitir 2 terminales de contenedores
es así, ¿verdad? En Habdeba, que operen, ya que no está dando abasto APM en ese proceso de ajuste, que el tiempo para ese proceso de ajuste se ha extendido más allá, y aparte de la intervención en las tarifas, aparte de que ustedes están pidiendo que se están cobrando por carga y descarga, por contenedores vacíos, además de los llenos, ¿usted cree que debería de mantenerse esa operación por parte de Habdeba? Doña Laura, los exportadores buscan dos cosas, costos competitivos y eficiencia. Bueno, no los están teniendo. Es lo que Y están eficiencia. diciendo. Esas son las dos cosas que ocupamos. Independientemente sean dos actores, un actor, el otro actor, eso es lo que busca el sector exportador. ¿Van a pedirlo? Bueno, si es una opción que va a mejorar las condiciones de los exportadores, ¿Ustedes lo pedirían? Los piñeros, los bananeros. Doña Laura, sí, en ese Ahora sentido- decía don David Gurzón que los importadores, no sé si los llegarán a hacer. Me quedan 2 minutos. Sí, no, Y don Armando Foster quiere hablar. en ese sentido, hemos sido también claros, principalmente a nivel de COMEX, con la ministra de Comercio Exterior, que dicho sea de paso, ha sido una baluarte con el sector exportador. Yo sí creo que en ese sentido nosotros lo que hemos solicitado es precisamente mientras esto se normaliza y se llega a un fin de tal manera que nos ponga a los sectores agrícolas competitivos con todo lo que estamos recibiendo en tarifas y servicios, sí hemos solicitado que el gobierno de momento nos dé la posibilidad de que el mecanismo de poder trasladar contenedores allá cuando haya emergencia, que eso sea expedito. Hemos tenido que muchas veces incurrir en pérdidas con la fruta precisamente por el trámite que hay que darle para poder operar en Habdeba cuando hemos tenido emergencia. Armando Foster, directivo de Habdeba. Sí, bueno, sinceramente no comprendo y quisiera no pensar mal de que esta situación que estamos viviendo es provocada, porque si nos remitimos al contrato firmado con APM, la mayoría de los buques que hoy atiende APM debería estarlos atendiendo Habdeba. Sino, y únicamente el ministro o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes interpreta que APM tiene la potestad de atender todos los buques portacontenedores, que no es lo que establece el contrato. Y lo interpretan diciendo que hay que respetar el espíritu con que se estableció la concesión. Yo creo que el contrato expresa claramente cuál era el verdadero espíritu. El verdadero espíritu de la concesión era mejorar la eficiencia de los puertos, bajar costos operativos, bajar los costos de logística y atraer más carga para los puertos, aumentar el volumen de las exportaciones, incursionar en otros tipos de negocios. Pero estamos viendo un efecto totalmente opuesto a lo que se quería o a lo que era el espíritu de la concesión. Entonces, yo siento que se han cometido gruesos errores que no ha querido reconocer el ministerio y que definitivamente si queremos avanzar tenemos que empezar por corregir los errores cometidos. Gracias, don Armando Foster. Tengo que dejarlo porque ya nos tenemos que ir. Comentarios. Mario Villalobos dice lo siguiente. El problema con APM es que en esa concesión se le está reconociendo el 12.5% de actualización, peor que intereses, lo que hace que el costo sea tan alto. El valor de los ingresos pasó de 234.000 millones de dólares en el 2010 a más de 640.000 millones de dólares en el 2018. Es lo mismo en la Ruta 27. Freddy Pacheco dice, no hubo que esperar mucho para que el espejismo de APM se desvaneciera. La demagogia se evidenció otra vez. Hernán Araya dice, increíble que el mismo gobierno lance humo para proteger a APM. El alto precio de la terminal fue un tema desde antes de iniciar operaciones y no se atendió con el cuidado debido. Y a ver, Luis Armando Davis Wright dice, la Cámara de Comercio, Cadesco, los pasados gobiernos, Arias, Chinchilla, PAC, se pusieron de acuerdo para desaparecer Habdeba y el sindicato y ahora se lamentan. Bueno, esos son los comentarios que nos hacen. Nos vamos, nos tenemos que ir. Armando Foster, muchas gracias. Al diputado David Gurzón también gracias. E igualmente a don Abel Chávez de la Cámara de Exportadores de Piña y a Andrés
Gamboa de Cadesco. También, a ver quién me queda, y el viceministro Olman Elizondo. Y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista que es Considerar Costa Rica.